En el mundo existen diversas leyes. Existen leyes universales, leyes de salud, leyes de tránsito, existen leyes en el matrimonio, leyes en el hogar. Y la Biblia también presenta una ley que Dios colocó para su pueblo. Lamentablemente el mundo, en su afán de querer hacer lo que quiere, niega la ley de Dios, rompe la ley de Dios. Y es por eso que hoy tenemos tanta inmoralidad, tanta fragilidad en el hogar, tanto desastre, que si el mundo fuese capaz de obedecer aquellas leyes, habría armonía, mejores relaciones y un mundo lleno de paz. Lamentablemente dentro del mundo cristiano también hay un buen número de personas que dicen que no necesitamos de ley, probablemente porque no han comprendido cuál es el origen de la ley y cuál es la función de la ley. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Un grande abrazo para ti. Estoy junto a amigos que nos visitan de diferentes países y tú también eres bienvenido. No podemos abrazarte físicamente, pero quiero que sepas que estaremos orando por ti. Y gracias por estar allí conectado, siempre esperando este programa. Amigos, hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos que probablemente ha dividido muchos pensamientos y hay muchas objeciones, preguntas y posiciones al respecto de la ley de Dios. ¿Correcto? La ley de Dios, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su función? En el capítulo anterior nosotros vimos que la ley de Dios será la norma de juicio. ¿Correcto? La ley de Dios no tiene la función de salvar porque todos somos salvos solo por la gracia de Dios. Pero la evidencia de que la gracia de Dios esté en mi vida es que su gracia me transforma y me coloca en armonía con su ley. Porque finalmente soy salvo por gracia, pero soy juzgado por obras. Y dentro de las obras entra mi fe, mi obediencia, mi lealtad, mi fidelidad a los principios establecidos por Dios. ¿Estamos listos para este estudio? Yo sé que estamos listos. Vamos entonces a hacer una oración para pedir que el Espíritu vez. Cualquiera que guarde toda la ley y ofende en un punto se hace culpable de todo. Dice que a la ley no hay que ofender en un solo punto. ¿Pero de qué ley está hablando? Y allí Santiago dice, el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Y Santiago dice que esa ley se llama ley de la libertad y por esa ley nosotros seremos juzgados. Aquel que dice que ya no existe ley de Dios está anulando el juicio de Dios. Y aquel que está anulando el juicio de Dios está anulando la justicia de Dios. Número 2. La ley es llamada ley de la libertad porque la ley tiene un propósito. La ley funciona como un cerco protector, diciendo, si tú das un paso más allá, vas a caer en el abismo. Y si tú quieres realmente ser libre, mantente bajo este límite. Por eso es que la ley de Dios comienza con un no. No hagas esto porque si cruzas el límite te vas a caer. ¿Quién es el beneficiado al colocar su vida en armonía con la ley de Dios? Es el mismo ser humano. Tendríamos relaciones más fuertes, familias más sólidas, tendríamos menos violencia en el mundo porque la ley de Dios fue dada para felicidad humana. Así como en el hogar nosotros colocamos leyes para los hijos, también Dios colocó por el bienestar de los hijos su ley. Ningún padre coloca una ley porque odia a su hijo. Cuando el padre o la madre le dice a su hijo, acá hay una ley, y la ley es que tú no puedes salir más de esta hora o no puedes llegar más de esta hora, ¿es porque el padre es malo? No, porque el padre quiere proteger a su hijo. Solo que la palabra que menos nos gusta escuchar es la palabra no. Y parece que la ley de Dios aparece en forma negativa, pero hoy vamos a ver que la ley de Dios no es negativa, sino es positiva. Porque detrás de cada no existe protección, existe amor de parte de Dios. No hagas esto porque te vas a lastimar. No cruces el límite porque te vas a herir. Y si tú rompes toda esta ley, te vas a perder. Somos salvos por la gracia, pero seremos juzgados por la ley. Y la ley, el apóstol Pablo lo llama ley de la libertad, o es ley de la felicidad. La ley no nos esclaviza, porque Jesús nos liberta, Jesús nos hace libres. La ley nos advierte hasta dónde podemos llegar para no caer una vez más en la esclavitud del pecado. Entonces, en lugar de ser una carga pesada, la ley es liviana. ¿Cómo? Si solamente son reglas. Ahora vamos a ver que la ley va más allá de ser un conjunto de reglas.
Una vez más quiero hacer claro este asunto. Nadie se salva guardando, observando reglas. Observar reglas tiene que ser el fruto de mi relación con Cristo. Porque si yo me aferro a la ley para salvarme, soy legalista. ¿Saben qué cosa es un legalista? Aquel que hace la ley sin amor. Aquel que hace porque quiere salvarse es un legalista y el legalismo no salva. Pero aquel que ama a Jesús, por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que ama a Jesús observa su ley, pero su ley ya no va a ser una carga, sino va a ser ¿qué cosa? Un amor, va a ser amor. Por eso en Salmo 48 David decía, me deleito en guardar tu ley. ¿Cómo es que el ser humano se va a deleitar? Porque eso es el resultado natural. Ya no estoy diciendo qué hacer, qué no hacer. No, cuando me relaciono con Cristo, Cristo coloca su ley en mi vida y mis acciones naturales hacen que pueda estar en armonía con su voluntad y con los principios, valores éticos y morales que Él ha establecido en su ley. Vamos a ver algunos asuntos aquí. La ley es como una cadena que tiene 10 eslabones. Si se rompe una, se ha roto todo. Alguien mencionó que en la matemática divina 10 menos 1 es 0, ¿verdad? No es 9. Ahora, la ley no puede ser rota por una sencilla razón. Porque la ley tiene una base y la base de la ley es el amor. Si tú revisas la ley está dividida en amor a Dios y en amor al prójimo. Y aquel que dice la ley de Dios ya fue anulada y fue abolida, ¿saben qué cosa está diciendo? ¿Saben qué cosa está rompiendo? El amor. La base de la ley es el amor. Por eso Jesús hizo énfasis cuando vino a esta tierra y resumió su ley en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Estaba anulando la ley que él escribió con su propio dedo? No, estaba resumiendo la ley, porque la base de la ley es el amor. Pero antes de comprender algunos asuntos más, vamos a ver que la ley es la base del gobierno de Dios, será usada como norma de juicio, pero este punto es importante. La ley revela el carácter de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad, dice así, es santa, es justo y es bueno. 3 adjetivos. ¿Qué cosa es la ley? Santa, justa y buena. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es el único santo? Dios. Nosotros caminamos al lado de Jesús y también nos podemos convertir en personas santas porque Él transforma nuestro carácter. Pero ¿quién es el único santo? Dios. ¿Quién es el único justo? Dios. ¿Quién es el único bueno? Jesús le dijo al joven rico, ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces, cuando Pablo dice, la ley es santa, justa y buena, ¿qué está diciendo? La ley revela el carácter ¿de quién? De Dios. Y cuando nosotros decimos, la ley ya no existe, estoy yendo contra el mismo carácter de Dios, porque la ley es un reflejo de su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Es amor. Por eso es que la ley es una ley de amor. No es una ley de exigencias y obligaciones, es una ley de resultado del amor de Dios en mi vida. Me torno un obediente natural, porque Dios coloca su amor y por amor obedezco su ley. ¿Correcto? Otra cosa, ¿qué enseñó Cristo al respecto de la ley? Miren, el libro de Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar. La palabra abrogar significa anular, romper, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Presten atención aquí a algunas palabras claves. Primera palabra, no se les ocurra pensar que yo vine a anular la ley. Cuando Jesús está haciendo referencia de la ley, aquí está haciendo referencia al Pentateuco. Ley, los judíos llamaban a la Torá. ¿Qué cosa era la Torá? Los libros de la ley. ¿Cuáles eran los libros de la ley? Los 5 primeros libros de la Biblia. Penta significa 5, teuco, libro o ley. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia serían los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, correcto, serían
todos los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, yo no vine para anular la ley y los profetas. Correcto, no vine. Y dentro de la ley, ¿qué cosa está? Su ley divina. Ahora, pastor, ¿acaso en Levítico no había leyes que ya fueron terminadas? Correcto. Hubieron leyes que tuvieron su cumplimiento en Jesús y que hoy ya no debemos practicar, es verdad. Por ejemplo, habían leyes que señalaban el sacrificio de Cristo, leyes ceremoniales. El pueblo de Israel tenía leyes en el santuario, por ejemplo, la ley de sacrificios. Israel tenía más de 600 leyes que tenían que ver con salud, leyes civiles, etc. Pero entre todas esas leyes hay una sola ley que fue escrita por Dios mismo. ¿Correcto? Y esa ley la encontramos en Éxodo capítulo 20. La única escrita por Dios mismo. Entonces, si las otras leyes tuvieron un cumplimiento en Jesús, la ley que es eterna es la que fue escrita por el mismo Dios. Algunos dicen así, Jesús guardó la ley porque era judío. No es así el pensamiento correcto. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese guardado la ley por ser judío, Jesús hubiera guardado todas las tradiciones de los judíos. Pero los escribas lo acusaban por no hacer todo lo que ellos hacían. Entonces Jesús no guardaba la ley por ser judío, sino porque era la ley de su amor, el reflejo de su carácter. ¿Correcto? Dice, no pasará, o de cierto os digo que hasta que pase el cielo a la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Jesús entonces no vino para anular la ley. Cuando Jesús dice he venido para cumplir, existe una palabra griega que es la palabra pleros. Y esa palabra dice que Jesús, el significado de la palabra es no vino para anular, sino vino para completar. ¿Qué quiere decir? ¿Que la ley en el Antiguo Testamento estuvo inconclusa? No. Jesús vino para darle una dimensión más amplia. Por eso la traducción es, yo he venido incluso para ampliar la ley. No vine para quitarla. Aquellos que dicen que Jesús anuló la ley cuando murió en la cruz, el texto dice, no vine para anularla, vine para ampliarla. ¿Y cómo es que Jesús amplió su ley? Dándole una nueva comprensión espiritual y profunda. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar algunos textos que nos muestran cómo Cristo amplió la ley. Primero, ¿Cristo guardó la ley? Vamos a ver Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren lo que está diciendo Jesús. Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, porque yo también los he hecho. Si Jesús hubiese desobedecido la ley, se hubiese hecho un transgresor. Y si es un transgresor, Él ya no sería nuestro Salvador. ¿Correcto? Por eso Él estuvo en armonía y Él nos pide que nosotros podamos permanecer en su amor, guardando también su ley, porque Él lo guardó y Él lo hizo. Ahora fíjense otra cosa. Jesús era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Desde los 12 años ya discutía, ¿recuerdan ustedes? ¿Con quién? Con los doctores de la ley. En el desierto de la tentación, Jesús venció a Satanás con las Escrituras. Él era un conocedor de las Escrituras y Él era un guardador de la ley. Ahora, ¿cómo la ley de Dios llegó a la humanidad de forma escrita? Yo quiero aclarar aquí un asunto muy importante. Hay algunas personas que piensan de que Jesús vino aquí a reemplazar la ley de Éxodo 20 y a decir esa ley ya no sirve porque ahora estamos en otro tiempo y ahora nosotros vamos a tener otra ley. Miren, cuando Jesús dice que la ley se resume en amor a Dios y amor al prójimo, Jesús no está colocando nada nuevo. Cuando dice un nuevo mandamiento os doy, en el libro de San Juan capítulo 13, no está anulando su ley del Antiguo Testamento. Jesús simplemente está haciendo referencia a lo que ya se venía diciendo incluso, ¿dónde? En el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, vamos a la Biblia, ¿sí? El libro de Levítico, vamos a Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 18. Miren lo que dice, lo que dice allí. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Saben lo que dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué cosa dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? ¿Qué amarás? Ahora les pregunto, ¿era nuevo? Era nuevo. Jesús está tomando el Antiguo Testamento y Él no está imponiendo una nueva ley. Cuando dice, amarás a Dios, ¿de dónde está sacando? Del Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Miren qué impresionante. De Levítico está el amor al prójimo. Y vamos al capítulo 6, versículo 5, del libro de Deuteronomio. Dice así, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Jesús está colocando un nuevo mandamiento? No. Eso ya estaba, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús lo que vino a hacer es ampliar la ley y a darle una nueva dimensión. Si en el mandamiento decía, no matarás, Jesús viene a ampliar su ley a decir, matar no solamente es quitar la vida, sino también es ofender. Jesús no anuló su ley, sino lo amplió y le dio una nueva dimensión, porque su ley está basada en su amor y es el reflejo de su carácter. Querido. ¿Por qué entonces dice, les doy un nuevo mandamiento? Ya era... La palabra nuevo es una nueva comprensión porque ellos estaban guardando leyes sin amor. Ellos se habían hecho fieles cumplidores de estatutos y reglas, pero sin amor a Dios y sin amor al prójimo. Habían caído en el legalismo, en el formalismo. Y una vez más repito, ley sin amor no sirve. Maribel. Entonces, si vino a ampliar la ley, sería que se hace más flexible. No se hace más flexible. Ahora la ley, al ser ampliada, tiene nuevas cosas. Por ejemplo, si el mandamiento dice no matarás, en el Sermón del Monte, donde Jesús amplía la ley, dice, os digo, si alguien ofende a su hermano, ya mató, ya hirió y ya será culpable de juicio. El mandamiento dice no cometerás adulterio. Y los judíos decían, no cometer adulterio es no salir con la esposa del prójimo. Y Jesús dice, no, eso ustedes creen, pero miren, no cometerás adulterio también significa codiciar en el corazón. Entonces, ¿se hace más flexible o más complicada? Entonces, no es que vino a anular, solo que ahora, ¿por qué Jesús amplió la ley? Algunos miran la ley y dicen, no, esto es algo imposible. Ojo, nosotros probablemente nunca podremos alcanzar el ideal divino en la observancia de la ley, pero eso no significa que nosotros no podremos guardar la ley. Porque todo aquello que a nosotros nos falta, la justicia de Cristo lo coloca. ¿Correcto? Una cosa es decir, yo no guardo la ley, yo vivo lo que quiero, porque aquel que dice, ojo, a mí me preocupa mucho cuando una persona dice que no existe ley para el cristiano. A mí me asusta. ¿Y por qué le digo que me asusta y me preocupa? Porque aquel que dice, no existe ley, está diciendo, yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo adulterar. Ah, no, pues eso no. Pero ¿cómo sabes que eso es malo? ¿Dónde está escrito? En la ley. O sea, decir que la ley de Dios ya no existe es ir en contra de su amor, de su carácter, y eso es lo que uno quiere. Porque ¿cómo yo sé que tengo que no matar, no adulterar, no robar? Porque la ley lo dice. Ojo, aquel que dice que la ley de Dios ya fue abolida está entrando en un terreno muy peligroso. Y présteme atención, porque esta es una pregunta importante. La ley de Dios llegó a la humanidad en forma escrita, ¿saben dónde? En el monte Sinaí. Yo subrayé la palabra forma escrita. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios ya existía antes de que Él lo escribiese. Quiero que comprendan este asunto. Éxodo 31:18 dice, dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio de tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En la Biblia encontramos que Dios escribe solo 3 veces. La primera vez fue cuando Nabucodonosor estaba haciendo una fiesta y escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza, ha sido hallado falto,
y tu reino es dado para los medos persas. La primera vez. La segunda vez, la primera vez es cuando Jesús escribe su ley en el monte Sinaí, le entrega a Moisés. Él no manda escribir a Moisés, él mismo lo escribe, y lo escribe en piedra, la piedra dura, ¿correcto? La piedra no es flexible, además revela su carácter. La tercera vez que Jesús escribe que Dios escribe fue cuando Jesús escribe en la tierra. Y escribe en la arena, cuando una multitud estaba condenando a una mujer. Y Jesús se inclina a escribir. Ojo, los pecados de todos lo escribió en la arena, porque la arena se puede borrar si ellos pedían perdón. Pero aquello que está escrito en piedra sería firme, sería eterna. Entonces, Dios escribe su ley. ¿Pero por qué escribe su ley? Comprendan esto. El pueblo de Dios fue esclavo ¿cuántos años? 430 años, ¿dónde? En Egipto. Y como esclavos ellos no podían obedecer a Dios, porque estaban bajo la esclavitud de Faraón. Y ellos olvidaron la ley de Dios. Porque la ley de Dios no es que recién aparece en Éxodo. La ley de Dios aparece desde antes. La ley de Dios siempre estuvo, pero no de forma escrita. ¿Por qué lo escribió? Porque el ser humano se corrompió. Y para que recuerde los principios morales, porque lo que hace el pecado es borrar la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, para recordar cuál es el ideal de Dios, su ideal, los principios morales y éticos, Él decidió escribir. Pastor, ¿quiere decir que la ley existió desde Adán y Eva? Sí, y desde antes. Solo que de forma no escrita, sino de forma natural. Dios escribe la ley en nuestros corazones. Miren, la ley de Dios existió antes del Éxodo. Aquel que dice la ley fue por el judío porque dio a Moisés, tienes que responder así. Te equivocas. Cuando le dio a Moisés, escribió su ley, pero su ley ya estuvo desde antes. ¿Cómo me comprueba eso? Vamos a Génesis capítulo 26. Miren, vamos a Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis 26, 5. Presten atención a lo que dice la Biblia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando en la Biblia se encuentra la palabra mis, está haciendo referencia a la ley eterna, a la ley moral. Mío, no es algo que yo mandé, es mío. Y dice, ahora yo les pregunto, Abraham, el padre de la fe, no era ni siquiera judío. ¿Comprende? Y él ya guardaba las leyes. ¿Pero qué leyes? Préstenme atención acá. ¿Quieren para probarles cómo la ley existe antes? Miren, un día la mujer de Potifar le dice a José, duerme conmigo. Y José le dice, yo no voy a dormir contigo. Y la mujer la agarra de la cabeza y José dice así, ¿cómo yo podría pecar contra Dios? ¿Contra quién iba a pecar? Contra Dios. ¿Cómo sabía José que dormir con la mujer de Potifar era pecado si no existía una ley? ¿Cómo sabía que era pecado? La ley existía. Se transmitía de manera oral, pero Dios lo escribía ¿dónde? En el corazón. ¿Cómo Dios le va a cobrar a Caín porque mató a su hermano si no existiese una ley que diga no matarás? Dios sería injusto. Caín hubiese dicho, ¿qué me reclamas? ¿Alguna vez tú me dijiste que matar era pecado? No dijo eso. ¿Por qué? Porque él era consciente de que la ley existía. El sábado comenzó en el jardín del Edén. Dios descansó el séptimo día después de que hizo en los 6 días todo lo que hoy está creado. El sábado viene desde el jardín del Edén. No matar, no robar, no cometer adulterio. Esos mandamientos ya estaban desde antes de que Dios lo escribiera. ¿Pero por qué lo escribió? Porque como el pueblo estaba esclavo y ellos se habían corrompido por el pecado, estaban perdiendo aquello que Dios colocó en el corazón. Entonces, antes de la ley escrita, existía la ley ¿dónde?
En el corazón. Y la obediencia era natural. Ellos tenían conciencia de pecado y Dios ya había colocado su ley. Entonces, la ley de Dios es eterna. Maribel. ¿Qué pasa con la gente que cambia los 10 mandamientos y le agrega uno en vez de que esté lo que tiene que estar? Apocalipsis dice, ay de aquel que agregue o quite algo de las palabras de esta profecía. Y eso equivale a todas las escrituras. Una persona que se atreve a quebrar, a quitar, entonces significa que su vida no está en armonía con Dios. Quiere decir que no recibió la gracia de Dios, la gracia transformadora. Y si está sin gracia, vive en la desgracia. Alguien comentó así, ¿verdad? Que el que está sin gracia vive en la desgracia. Ahora, fíjense una cosa. La ley de Dios no apareció en el Éxodo. ¿Está claro eso? Apareció desde antes. Miren, antes que diga en Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. En Éxodo capítulo 16 dice que los israelitas juntaban el maná de lunes a viernes. ¿Y por qué el sábado no caía el maná? Porque ellos sabían que el sábado era un mandamiento, pero todavía no estaba escrito. Porque aparece ¿cuándo? En Éxodo 20. Pero los israelitas guardaban el sábado desde antes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es eterna. Aparece de forma escrita en Éxodo 20. Entonces, querido, tú cuando dices, no, la ley fue para Moisés, fue para los judíos, comprende. La ley de Dios aparece antes, ya lo escribió en el corazón de las personas. La ley es el reflejo de su carácter, la base de la ley es el amor. Cuando tú dices que la ley no existe, estás yendo contra el carácter de Dios, contra el juicio de Dios, contra el amor. La ley no es una carga. La ley fue dada para nuestra felicidad y Dios no quiere que tú la puedas leer como un conjunto de reglas, sino quiere escribirlas también en tu corazón para tornarte un obediente natural como fruto de tu relación con Dios. Aquel que guarda la ley para salvarse es un legalista. Aquel que guarda la ley porque ama a Jesús es un buen cristiano. No cambies el canal. Estamos de regreso. Este es Miguel. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, ya sabes que todo el contenido de esta temporada puedes tenerlo en tus manos totalmente gratis. Solicita ahora mismo el curso bíblico Enseñanzas de Jesús a nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Toma ahora mismo el teléfono, escribe ahora mismo y estaremos haciéndote llegar este curso. Es totalmente gratis. Vas a profundizar tu conocimiento sobre los temas que estamos tocando en esta temporada. Gracias por estar allí. Estamos hablando sobre la ley de Dios y vimos que la ley de Dios es eterna. Existió antes incluso de cuando entregó a Moisés y fue escrita por su propio dedo. Esta ley moral de principios éticos y morales eternos fue escrito por el mismo Dios. Dios con su propio dedo, ¿correcto? Ahora, aquel que dice que la gracia anuló la ley, está diciendo la gracia me da permiso para pecar. La gracia de Dios no te da permiso para pecar. La gracia de Dios te coloca en armonía con su ley al punto de cambiar tu carácter y hacer que tu carácter se asemeje al de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Amor. Dios es amor. ¿Y en qué está basada la ley? En amor. Ahora fíjense, fue escrita por Dios, ¿correcto? ¿Qué enseñó Jesús sobre la obediencia de los mandamientos? Miren Juan 14:15. No dice guarda mis mandamientos para salvarte. Primero dice, ámame. Cuando tú conoces a Dios y conoces que Dios es amor, todo lo que Él te pide, lo vas a hacer por amor. Es como cuando uno, en la ley del matrimonio, ¿verdad? Uno no está diciendo, oh, qué difícil es ser fiel, qué difícil es hacer esto. No, es natural porque hay amor. ¿Es así o no? Por eso Jesús dice, si me amas, mis mandamientos vas a guardar. Tú no vas a estar diciendo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No, porque los mandamientos, una vez más, van a estar colocados ¿dónde? En el corazón. Y corazón en la Biblia significa mente. Va a ser un resultado natural. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Miren qué interesante. Ese es el que me ama.
Cuando vamos a primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. Porque ¿quién es aquel que demuestra su amor? Es decir, guardar los mandamientos no lo hacemos para salvarnos. Es la respuesta a la gracia, al amor de Dios para con nosotros. Él transforma nuestro carácter en un carácter de amor. Y como su ley está basada en amor, su ley está colocada en nuestro corazón. Eso es colocar nuestra vida en armonía con Él. Ahora, uno puede ser fiel guardador de la ley y no tener relación con Dios y estar perdido. ¿Se acuerdan del joven rico? Guardaba toda la ley, pero colocaba otra cosa por encima de Dios. Es decir, aquel que guarda la ley dice, yo no voy a hacer esto, y solamente es apariencia, yo no hago, pero no tiene relación con Dios, está perdido. Aquel que busca relacionarse con Dios y busca la voluntad de Dios, y Dios dice, yo te haré caminar por mis caminos, pondré mis leyes en tu corazón, entonces él camina con Dios, su carácter va cambiando, y él se torna obediente. Pero él no está diciendo, oh, qué difícil, qué carga. No, porque su relación con Dios le permite que su carácter pueda ser distinto. La gracia transforma. Y la ley de Dios no se hace una carga, sino se hace una ley de felicidad. Ahora fíjense una cosa. El libro de Gálatas 3:24, allí nos explica el apóstol Pablo cuál es la función de la ley. La ley no tiene la función de salvar. Le estoy repitiendo varias veces para que pueda quedar claro. No tiene la función de salvar. Gálatas 3:24 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados por medio de la fe. ¿Quién era un ayo? Un ayo era una persona que estaba a la puerta de la sinagoga y a los niños los tomaba de la mano y los llevaba a su maestro para un culto especial de niños. ¿Y qué cosa dice Pablo? La ley es nuestro ayo. Es decir, la ley es aquel que nos toma la mano y dice, tú eres tan pecador, yo no te puedo salvar, mi función no es salvarte, mi función ¿qué cosa es? Llevar para que Cristo te justifique. Es decir, la ley crea en nosotros la necesidad de que somos tan pecadores y necesitamos ¿de quién? De Jesús. No es salvar, pero es llevarnos a Cristo. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El apóstol Pablo en sus cartas siempre atacó al legalismo. Porque la gente guardaba la ley pensando que la ley lo salva, cuando la salvación es por gracia. Sin embargo, dice, ningún ser humano será justificado por la ley, porque por medio de la ley tiene una función. Primero, me lleva a Cristo. ¿Y cuál es la otra función de la ley? Por medio de la ley yo conozco ¿qué cosa? El pecado. Y él mismo dice, si la ley no me dijera, allí en Romanos 3:20, y el capítulo, vamos a Romanos capítulo 7, ¿sí? Romanos capítulo 7, versículo 7. Presten atención, este texto es impresionante. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Dónde dice no codiciarás? En la ley de Dios, Éxodo capítulo 20. ¿Correcto? Entonces, de esa ley se está refiriendo y dice, yo gracias a la ley conocí el pecado. Ahora fíjense, cuando alguien dice, la ley ya no existe, la ley fue anulada, está entrando en un terreno peligroso y el diablo es muy sutil para llevarnos a un extremo, al extremo de nuestra perdición. Vamos a hacer aquí una pequeña dinámica, ¿correcto? Vamos aquí a elegir, yo voy a elegir aquí 3 personas. Tú te vas a llamar Ley. Mejor, te voy a colocar un nombre no tan agradable, pero solamente es para ilustrar. ¿Está bien? Tú te vas a llamar Pecado. Ley, Gracia. ¿Correcto? ¿Cuál es tu nombre? Pecado, Ley y Gracia. Y yo me voy a llamar Jesús. Yo elegí el nombre más bonito, por supuesto. ¿Correcto? Ellos dicen que la ley no existe. ¿Está bien? No, la ley ya no existe. Presten atención acá. ¿Cómo te llamas? No, el nombre que te puse, pecado. ¿Qué es pecado? El libro de 1 Juan 3:4 dice, pecado es transgresión de la ley. Pablo dice, yo por la ley conocí ¿qué cosa? El pecado. Cuando yo digo
¿qué es pecado? Transgresión de la ley, porque la ley me muestra el pecado. Entonces, si la ley no existe el pecado. ¿Correcto? Entonces, ley, tú no existes. Tú eres la ley, ¿verdad? Muy bien. Ahora, imagínate, la ley revela ¿qué cosa? El pecado. Si es que no hay pecado, si es que no hay ley, no existe pecado. Y si no existe pecado, ¿yo para qué necesito de gracia? Y si no existe gracia, ¿para qué necesito de Jesús? Cuando yo digo que la ley de Dios no existe para mí, no estoy quitando una ley. Estoy quitando a Cristo, a mi Salvador. Satanás es tan astuto de llevar al ser humano siempre a los extremos. El primer extremo es de aquel que se aferra a la ley pensando que la ley lo salva y no tiene relación con Cristo. El otro extremo es, la ley ya no existe, ya no vale para mí y lo separa de Cristo. Ahora, fíjense, la Biblia nos muestra el equilibrio. La ley para nosotros es como un espejo. Cuando yo voy para un espejo, el espejo me muestra ¿qué cosa? Mis imperfecciones. ¿Correcto? ¿Pero el espejo me puede limpiar? No. ¿Quién me limpia? El agua. La ley me dice, estás en pecado. ¿A dónde te lleva? A Cristo, porque Él es el que te salva. Por eso el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. La finalidad, el objetivo de la ley, ¿qué cosa es? Es llevarte a Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ninguna manera. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mire que dice 1 Juan 3:4. Aquel que comete pecado infringe la ley porque pecado es infracción de la ley. Entonces aquel que dice, no, ley no existe, entonces no tiene conocimiento de pecado. Aquel que no conoce pecado, entonces ¿para qué quiere gracia? Y aquel que no quiere gracia, no quiere a Jesús. ¿Cuán peligroso es poder anular todo eso? ¿Correcto? Ahora, en la Biblia, ya les mencioné, que en los 5 primeros libros de Levítico, encontramos algunas leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en Jesús, que cuando Cristo murió, esas cosas ya no podríamos seguir más practicando. Por ejemplo, la ley de sacrificios. ¿Para qué sacrificios si ya tuvo su cumplimiento? Pero la ley que Dios escribió con su propio dedo no tenía un cumplimiento en la cruz. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una ley moral. Tiene que ver con el carácter, con el ideal de Dios para el ser humano, con el medio para restaurar al ser humano a la imagen de Dios porque el pecado lo deterioró. La manera como quiere restaurar nuevamente colocándole en una moral correcta es a través de su ley. Porque el pecado nos deterioró. Ahora fíjense, algunos dicen nosotros somos salvos solamente por gracia y listo. Ojo, Efesios 2:8 dice somos salvos por fe y gracia. ¿Qué cosa es fe? Fe no solamente es decir, yo creo en Dios. El diablo también cree y tiembla, dice Santiago 2:19. La fe, yo les expliqué que es dinámica, es confiar y es obedecer. Abraham por fe obedeció, por fe salió, por fe entregó su hijo, por fe. La fe es dinámica. Ahora fíjense una cosa, Romanos 3:31, aquellos que dicen solamente la salvación es por fe y gracia, es verdad, es el concepto correcto y nadie debe predicar otra cosa. Nadie se salva por hacer otra cosa si no fuera por fe y gracia. Pero ¿qué dice Romanos 3:31? ¿Por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. ¿Qué dice Pablo? Confirmamos la ley. A veces parece que las cartas del apóstol Pablo estuvieran atacando la ley. En sí no está atacando la ley, está atacando el legalismo. Porque la gente creía que es salvo por guardar la ley, cuando la salvación es por Jesucristo. La observancia de la ley no es la causa de la salvación, sino la consecuencia, es el resultado. La obediencia a Dios es el resultado de nuestra comunión con Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en la Biblia nosotros nunca encontramos un conflicto entre fe y gracia. ¿Por qué? Porque la salvación en toda la Biblia siempre fue por gracia. Algunos dicen, no, los del Antiguo Testamento se salvaron por la ley y los del Nuevo Testamento por la gracia. Espera un momento. Imagínate en el cielo uno diciendo, yo estoy aquí por guardar la ley. El otro diciendo, no, yo hice lo que quiera, estoy por gracia. No existe eso. En el cielo todos llegaremos por la gracia. La gracia se manifestó desde que un cordero murió en lugar de Adán y Eva. La fe y la gracia siempre estuvieron en
todo el plan de salvación. Y siempre también estuvo la ley de Dios en todo el plan de salvación. Porque no existe una forma de salvar allá y otra forma de salvar acá. La salvación es solo mediante Jesucristo, mediante la gracia, y el hombre lo recibe mediante la fe. Y la fe sin obras es muerta. No se olviden de eso. Por eso es que otra vez resalto el concepto. Somos salvos por gracia, pero juzgados por obra. Y ahí en el Antiguo Testamento encontramos que existen leyes, por ejemplo, escritas por Moisés. Es muy diferente a la que Dios escribió. ¿Por qué? Dios escribió en piedra, Moisés escribió en un libro. Dios escribió para hacer un precepto moral, mientras que Moisés lo escribió para hacer un asunto ritual. La primera revela el pecado, la otra no revela el pecado, sino la transgresión, ¿verdad? Ahora fíjense, aquí están las diferencias. Una fue establecida por Cristo y esa fue cumplida incluso, o la ley ceremonial fue cumplida por Cristo. Pero la ley que fue establecida por el mismo Dios es eterna. Ella no cambia. ¿Existió una ley que tuvo un cumplimiento en la cruz? Sí, es verdad. Por eso Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en ley, en todo eso. ¿Por qué? Porque era sombra de aquello que iba a devenir. Estaba haciendo referencia a la cruz de Cristo, de este tipo de ley. Ahora, además de eso, ustedes han escuchado la expresión, ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Sí? Vamos a analizar ese asunto. ¿Qué significa nuevo pacto? ¿Correcto? La palabra pacto viene de una palabra hebrea llamada berit. ¿Qué significa berit? Pacto. ¿Qué significa pacto? Alianza, un acuerdo entre los dos. Cuando la Biblia dice, ahora estamos viviendo en un nuevo pacto, alguien me dijo, pastor, usted está en el viejo pacto, yo estoy en el nuevo, déjeme a mí en el nuevo, usted sigue en el viejo. Yo le pregunté, ¿y qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que yo vivo sin ley. Espera un momento, le dijo. No has leído todavía entonces lo que dice la Biblia. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Correcto? Jeremías capítulo 31, versículo 31. Presten atención aquí lo que dice la Biblia. Jeremías 31, 31. Dice así. ¿Puedes leer, por favor, Claudia? Tienes el texto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sigue, por favor, hasta el versículo 33. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 23, ¿qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo les hago una pregunta. ¿El nuevo pacto anula la ley de Dios? No. Cuando Dios habla de un pacto, miren, ustedes cuando van al libro de Éxodo capítulo 19, el pacto estaba entre Dios y el pueblo. Dios entregó su ley y Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo dijo, haremos todo lo que nos mandas. ¿Qué cosa hicieron? Un pacto. ¿Está bien? Dios dio su ley y sus promesas. ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros cumpliremos. ¿Qué cosa es eso? Una alianza. Pero ese pacto lo rompieron. Cuando vamos a Oseas capítulo 8, versículo 1, dice, ustedes rompieron el pacto, entonces yo voy a renovar mi pacto. ¿Pero cómo lo renovó? Miren, aquí está la diferencia del antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, ¿quién era el mediador? ¿Quién era? Moisés. Y en el nuevo pacto, ¿quién es el mediador? Cristo. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley escrita? En piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde estaría escrita? En el corazón. ¿Cambió la ley? No cambió. Otra cosa, en el antiguo pacto hubo sacrificios de animales, en el nuevo pacto hubo el sacrificio de Cristo. Por eso dice que en el nuevo pacto tenemos mejores promesas, mejor sacrificio, mejor mediador y mejor ley. ¿Cambió la ley? No, sino que la ley que estaba escrita en piedra, ahora Cristo lo quiere escribir ¿dónde? En el corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Y eso ustedes lo pueden comprobar, ahí está en Hebreos capítulo 8, versículos 6, 8 al 10.
Es decir, este pacto está basado en la fe y la fe incluye obediencia. Su ley Dios quiere colocar en nuestro corazón. Amigos, en el Nuevo Testamento encontramos toda la ley. En diferentes textos, los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, lo encontramos ahora una vez más en el Nuevo Testamento. Jesús pagó el precio de la transgresión de la ley. Aquel que piensa que Jesús clavó su ley cuando murió en la cruz, tiene que pensar en lo siguiente. ¿Por qué murió Jesús? Él murió para pagar lo que la ley condenaba. Dios tuvo 3 opciones cuando cayó en pecado Adán y Eva. Lo primero sería anular su ley. La segunda opción, ¿cuál sería? Dejar que Adán y Eva pudiesen morir. ¿Y cuál sería la tercera opción? Que su ley no se anula, pero Él paga las consecuencias de la desobediencia. La cruz de Jesús no anula la ley. La cruz confirma la ley. Porque su ley tiene una sola base. Y su base está en el amor. Pablo dice, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe, no por obras. Y en la cruz, Jesús nos demostró que ese amor quiere colocar en nuestro corazón. Querido, voy a hablar para un pastor que probablemente está enseñando que la ley de Dios ya no necesita ser observada, porque es un conjunto de reglas. Tú sabes a dónde estás llevando tu congregación. Deja de predicar eso, porque estás yendo contra el amor de Dios, contra el carácter de Dios. Estoy hablando para alguien que hasta hoy pensó que la ley de Dios es una carga, y hoy comprendiste que es una ley que nos da libertad. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el nuevo pacto tenemos a Jesús como mediador, el mejor sacrificio, ya no de animales, sino de Cristo. Pero lo mejor es que ahora Cristo quiere poner su ley en nuestro corazón. ¿No te parece maravilloso ser obediente de manera natural? ¿Por qué no pedir que Dios pueda colocarse en nuestra vida o pueda colocar en nuestro corazón su amor? Y la manera como nosotros reflejamos su amor es observando su ley. Observar la ley no nos salva, pero es la consecuencia de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios transforma y transforma nuestro carácter en un carácter de amor. ¿Por qué coloca su ley en nuestro carácter? Porque su ley tiene su base en el amor. Y allí en la cruz del Calvario habían 3 cruces. Uno estaba muriendo por causa del pecado, que era Cristo. Otro estaba muriendo para el pecado porque aceptó a Cristo. Y el que estaba a la izquierda estaba muriendo en pecado porque rechazó a Cristo. En la cruz se reveló lo mejor de Dios y lo peor del hombre. En la cruz se reveló el carácter de Dios. Y en la cruz Él estaba pagando una condenación que la ley exigía. Pero Cristo pagó tu pecado. Cristo pagó la consecuencia de la muerte eterna. Y hoy tenemos esperanza de salvación. Y eso no significa que Él anuló su ley. Significa que su ley es el ideal que Él colocó para restaurar nuestra vida y para convertirnos en seres que reflejan su amor. Por eso aférrate a Jesús. Él es la seguridad de tu salvación. Yo quiero que coloques tu vida en las manos de Dios, que puedas hacer de Cristo tu mayor y tu mejor experiencia. Quiero que vengas a Jesús, porque Él te enseñará a caminar todos los días, pero toma la decisión de correr a sus brazos. Anda Jesús, y Él tomará tu mano y te colocará en armonía con su perfecta ley. La mayor invitación de Jesús hoy es: ven a mí. Cuando tú vas a Jesús descubres el amor eterno que tiene por ti. Ese amor eterno es capaz de transformar tu vida, de cambiar tu carácter. Tú tienes 2 opciones en la vida: correr a Jesús o correr de Jesús. Solo que ambas decisiones tienen 2 consecuencias. Si corres a Jesús, Él te restaura, coloca su carácter en tu vida, te coloca en armonía con su voluntad, te vuelves un obediente natural, tienes placer en amar, en servir, en hacer todo por amor a Jesús. Sin embargo, si tú corres de Jesús, también tiene su consecuencia.
vacío, falta de sentido, falta de propósito, y la consecuencia final es la muerte eterna. Hoy quiero pedir para que Dios pueda colocar su ley en tu corazón. Ya no digas que aquella ley fue abolida. Aférrate a Cristo y experimentarás un cambio en tu vida. Los que estamos aquí hoy, también decidimos que Dios pueda colocar aquella ley en su nuevo pacto como Él prometió en nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios, entregamos nuestro corazón, colocamos nuestra vida en tus manos. Queremos hoy también participar de aquel pacto que tú quieres hacer con nosotros, donde quieres colocar tu ley en nuestro corazón para tornarnos obedientes naturales en la medida que nos relacionamos contigo. Transforma este carácter deformado por el pecado y restáuranos a tu imagen. Coloca tu amor en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.